Bendiciones, muy buenos días. Buenos días. Mana Vilma, Dios le bendiga, muy buenos días. Pinelia, Dios te bendiga en este día, está hablando de ti, Pinelia. Buenos días, bendiciones para todos en esta mañana. Muy buenos días en el Señor, hermana Zenaida. Gusto saludar de igual manera. Muy buenos días en el Señor en esta mañana. Le bendecimos en esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le saludamos desde este su programa Disciplinas Libertadoras, como todos los miércoles y los viernes. En esta mañana queremos compartir una palabra. Yesenia, Dios te bendiga, buenos días. Gina, Dios te bendiga, muy buenos días. Buenos días a todos los que se van conectando. Nos alegramos que en esta mañana usted pueda conectarse y compartir una palabra en esta mañana, quizá con otros. Así que según usted se va conectando, dele a ese botoncito en esa esquinita que dice share para que otros puedan recibir la palabra del Señor y quizá la respuesta de esta gran pregunta en la cual partimos en esta mañana. ¿Encontraste tú tu propósito? ¿Has encontrado tu propósito? Una gran pregunta que muchos, ¿verdad?, se pueden estar haciendo. Y quizá usted pueda pensar que esta pregunta se la hace quizá un nuevo convertido. Un nuevo convertido o uno que todavía no conoce al Señor. Pero la realidad es que si en esta mañana yo le hiciera la pregunta y le pidiera que usted comentara en los comentarios si ya usted encontró o conoce cuál es su propósito en esta vida, ¿verdad?, en Cristo Jesús, probablemente muchos no pudieran contestar esta pregunta o no supieran cómo contestarla. Creo que muchos van tras la respuesta. Una vez conocemos al Señor, vamos tras esa respuesta. Pero en esta mañana vamos a definir a través de la Escritura lo que es nuestro propósito, cuál es nuestro propósito. Si usted ha sido una de esas personas que todavía no ha encontrado su propósito o no lo puede definir con un nombre y apellido, como decía nuestra hermana Stephanie en estos días, en esta mañana le vamos a poner nombre y apellido. En esta mañana le vamos a poner nombre y apellido a tu propósito y a mi propósito. En esta mañana nuevamente vamos a hacer el tema, ¿encontraste tu propósito?, como una pregunta. Nuevamente me encantaría tener el tiempo para oír diferentes respuestas de aquellos, ¿verdad?, que se conectan, de aquellos que quizá puedan ver el replay. Si usted conoce con nombre y apellido cuál es su propósito en Dios, ¿para qué Dios lo salvó? En esta mañana, yo creo que la intención de este programa y de este tema es nuevamente reorientar la mentalidad de aquellos que llegamos al Señor y que por diferentes razones, muchas veces porque aún en las plataformas evangélicas, se nos lleva a meditar o a tener una esperanza falsa en un propósito falso o no definido. Nuevamente yo creo que mucha gente puedan hacer varias contestaciones ante esta pregunta cuando se les pregunta cuál es su propósito. Pero ¿qué dice la Biblia de nuestro propósito y la intención original de Dios al darnos este propósito? Vamos a ir a la Escritura y vamos a partir nuevamente
de 4 versículos que hablan de este propósito, porque muchas pueden ser las respuestas, muchos pueden ser sus deseos, muchos pueden ser las palabras que quizá alguien te ha dado en el camino. Y esto es una palabra que se usa mucho en la plataforma cristiana, en la plataforma evangélica. Yo oigo, ¿verdad?, muchos mensajes en las redes sociales, everywhere, que uno se mete, se habla de un propósito. Y tenemos que definir primeramente lo que es esa palabra, la palabra propósito. Miren lo que dice el diccionario. Dice, la palabra propósito es la traducción de una amplia variedad de palabras hebreas y griegas usadas en la escritura. Esta palabra podía referirse primeramente a una meta establecida por decisión o concebida como deseable. Podemos resumir que la palabra se refiere a una meta establecida por decisión o por deseo. Una meta hacia dónde vamos. Si yo le preguntara nuevamente en esta mañana si usted sabe de dónde viene y a dónde va, me encantaría oír la respuesta. Quizá muchos pueden decir, yo voy al cielo, yo voy a la presencia de Dios. Y esto es algo que aún lo vemos mucho en los velorios. Si usted quiere saber dónde está parada la gente, inclusive aquellos que conocemos al Señor, vaya a un velorio. En un velorio nunca se define el lugar o se define erróneamente el propósito de la vida. Usualmente se espera a ese momento de partida para definir o ponerle nombre y apellido cuál es nuestro propósito o cuál fue el propósito de esa persona que ha fallecido. E inclusive se habla, ¿verdad?, de tantos propósitos, ya sean cumplidos o no cumplidos, de esa persona que está ahí. Pero vamos a la escritura para poder definir un poquito más claro, hablando de nuestro propósito. Miren lo que dice la escritura. Vamos a 4 versículos, comenzando en uno de los versículos más famosos usados en nuestras plataformas, Romanos 8:28. Dice la escritura, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero dice la escritura, este versículo suena maravilloso en esta mañana. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero hay un punto y coma y continúa diciendo, hay una pauta. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que aquellos que él llama, Nilín, Dios te bendiga, muy buenos días, Pani, Dios te bendiga. A los que él llama, los llama con propósito. Un propósito. Ahora mire bien, la primera mitad del versículo habla y sabemos, ¿verdad? Y este versículo lo usamos tantas veces, muchas veces fuera de contexto, para satisfacer una expectativa humana. No te preocupes porque todo obra para bien, todo obra para bien. Pero fíjese bien que hay un punto y coma y dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Está hablando que sí hay un propósito, que Dios tiene un propósito y que Él nos llama con propósito. Entonces, Efesios 1:11 dice asimismo, en Él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fíjese bien, sigue hablando de propósito. Hasta ahora estamos en la escritura. Hay un propósito. Dios nos ha llamado con un propósito, con una meta. La intención de Dios es que lleguemos a una meta que Él fijó. Segunda de Timoteo 1:9.
quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos y de los siglos. Reitera continuamente la escritura, constantemente, que hay un propósito. De aquí que surge esta gran pregunta, de aquí que surgió este famoso libro, Una vida con propósito. De aquí parte el que todo el mundo anda buscando cuál es su propósito. Y yo reitero en esta mañana, si yo le preguntase en esta mañana, si usted sabe cuál es su propósito en Dios, cuál es su propósito en esta vida, usted le pudiera poner nombre y apellido, como nos exhortó Stephanie en estos días. Le pudiera usted poner nombre y apellido a su propósito. ¿Sabe con claridad cuál es su propósito? ¿Anda usted buscando cuál es su propósito? ¿Anda usted detrás de su propósito? Y muchas veces estamos esperando que venga el predicador, que venga el profeta y nos defina cuál es nuestro propósito. Pero yo quiero que usted sepa que ni el predicador ni el profeta tienen que decirle cuál es su propósito. La escritura, la palabra de Dios, que es la que habla de este propósito, es la única que puede definir cuál es tu propósito y cuál es el mío. Y todos los versículos que hemos leído en esta mañana nos hablan de ese propósito. Partiendo de esa premisa, vamos bien. Hay un propósito, hay una meta establecida y definida con nombre y apellido, establecida desde antes de la fundación del mundo para ti y para mí. Efesios 3:11 dice, conforme al propósito, aquí lo define un poquito más, eterno, que hizo Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, fíjese bien, la mayoría de la gente al convertirse tienen la mentalidad de que el propósito de Dios al salvarnos es suplir nuestras necesidades, es que salgamos a predicar, es el desarrollo de ministerio, y aunque eso está conectado al propósito de Dios, pero ese no es el nombre definido de nuestro propósito. Según lo que acabamos de leer, estamos estableciendo que el propósito de Dios es eterno. Esta palabra tenemos que repetirla una y otra vez porque tenemos que reestructurar nuestra mentalidad, que está basada obviamente en nuestra humanidad caída, en nuestras necesidades, en nuestra percepción, y que ha sido alimentada a través de los tiempos, aún por los mismos predicadores, a atar este propósito a nuestras necesidades, a nuestros deseos. Y usualmente cuando hablamos de propósito, hay mucha gente que tiene esta misconception, tiene esta falsa percepción de que el propósito está ligado a un ministerio. Hay gente que anda buscando, inclusive predicadores ofreciendo, Dios tiene un propósito contigo. Y la realidad es que eso es una verdad. Dios tiene un propósito contigo, pero cuando nosotros no definimos ese propósito, nuestra naturaleza caída y humana seguidamente piensa, ok, es algo personal para mí, exclusivo para mí, tiene que ver con mis necesidades, tiene que ver con mi gusto, y como en nosotros hay esta necesidad, tantas necesidades que hay en nosotros de aceptación, de atención. Usted sabe, todas estas cosas que trajo la naturaleza caída, rápidamente se nos habla de un propósito, pensamos en nosotros. Y mucha gente erróneamente ha ligado el propósito a un ministerio. ¿Ha mirado usted a algunas otras personas, quizá en su iglesia, quizá en las plataformas cibernéticas, y usted ha visto gente desarrollada en un ministerio específico? ¿Cuánta gente no anheló llegar a ser o llegar a donde llegó Gigi Ávila?
Y no hay nada en ser imitadores de otros como quizá ellos lo son de Cristo. Pero nuevamente, cuando usted mira personas que se han desarrollado ministerialmente, mire bien la aclaración, ministerialmente, Dios bendiga a todas aquellas que se conectan en esta mañana. Ministerialmente, usted puede pensar, pues yo no he llegado a mi propósito. ¿Cuántas vidas hay buscando cuál es el propósito de Dios para mí? Pues yo quiero decirle en esta mañana que según la escritura habla, estos versículos que hemos compartido, número uno, el propósito de Dios no es un propósito terrenal. Es un propósito eterno. Por ende, no puede estar ligado a un ministerio, porque los ministerios son terrenales. No son eternos. Usted puede tener un ministerio hoy fructífero, glorioso. Y yo veo, ¿verdad?, en las plataformas cibernéticas, tanta gente que tuvo ministerio grandioso, tiempos de gloria, pero los tiempos de gloria pasan. Alabado sea el Señor. Y la Biblia dice que el hombre es como la hierba del campo, que hoy está verde y mañana se seca. Han habido grandes hombres de Dios con grandes ministerios. Pero la vejez llegó, los días oscuros y la juventud se fue y el ministerio se fue con ellos. Entonces mi pregunta es, ¿se acabó el propósito de esa persona cuando se acabó su ministerio? Personas, ¿verdad?, han terminado el ministerio por diferentes razones y habrá acabado el propósito de esa persona. En esta mañana mi intención a través de esta enseñanza es nuevamente reestructurar tu mentalidad en cuanto a propósito, porque hay vidas viviendo y caminando sin propósito. Hay otras que van tras los propósitos erróneos. Y hay otros que quizá han alcanzado lo que ellos creyeron era propósito, pero como era terrenal, ahí termina su propósito. Y fíjese, ciertamente Dios nos ha creado a nosotras las mujeres, ¿verdad? Una de las bendiciones más grandes que el Señor nos dio fue el hecho de procrear, de tener hijos, de dar vida, de cargar una vida dentro de nosotros, por lo menos a nosotras las mujeres, de dar vida. Pero ¿qué tal aquellas mujeres que nunca paren? Y que usualmente se sienten que no alcanzaron su propósito, porque se nos ha enseñado el propósito de toda mujer es procrear, es tener hijos, es dar vida, es parir, es tener hijos. Y toda mujer que no llega a tener hijos se siente que no cumplió su propósito como mujer. La realidad es que aunque Dios nos ha diseñado para dar vida y nos dijo multiplíquense, procreen y multiplíquense, la realidad es que mayor que ese propósito, hay un propósito que es eterno. Por ende, las que no paren todavía tienen propósito. Por eso es que hay tanta gente que van caminando cabizbajo e insatisfechos en el Señor, porque van buscando un propósito que es terrenal. Y nuevamente hay muchos predicadores ofreciendo propósitos sin nombre y apellido. Lo que ofrecen es una falsa esperanza. Mira, tú tienes que servirle al Señor porque yo puedo percibir que Él tiene un propósito contigo. La realidad es que Dios tiene un propósito con todos. Un solo propósito. Y su propósito es eterno. Cuando Dios crea al hombre, lo creó con un deseo eterno. Lo creó para eternidad. Pero por causa del pecado, Satanás pensaba que había estorbado ese propósito. Y la realidad es que ahora el hombre, después de haber pecado, tenía que morir. Pero iba a morir solamente terrenalmente. Su alma, que había sido creada con eternidad, seguiría siendo eterna. La realidad es que Satanás nunca logró dañar el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús nuevamente nosotros podemos alcanzar ese propósito. Fuera de Cristo realmente lo logra, pero en Cristo Jesús nosotros logramos ese propósito que era la eternidad. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿cuántas vidas no hay buscando este propósito que se nos está ofreciendo? Dios tiene un propósito contigo y usualmente nuevamente lo ligamos
a cosas terrenales. Mi propósito es parir, mi propósito es ser una persona exitosa, usted sabe, el sueño americano, mi propósito es tener un ministerio, mi propósito es llegar a ser pastor, maestro, evangelista, esos son ministerios, pero nuevamente todo lo que tiene fin no es el verdadero propósito. El verdadero propósito, según lo que acabamos de leer, las escrituras, la que no falla, la que no cambia, es eterno. La pregunta en esta mañana, ¿los ministerios son eternos? No. La Biblia dice, reitero, que el hombre es como la hierba del campo, alabado sea el Señor, que hoy está verde y mañana se seca. Dígame cuánta gente, ¿verdad? Yo uso al siervo Gigi Ávila porque él fue una persona con un ministerio sumamente admirable, de alcance, de trascendencia, pero la realidad es que Gigi Ávila también se murió, desapareció. La realidad es que su ministerio tuvo fin, se acabó. Y de grandes hombres de la Biblia, por eso es que nos cuesta cuando un gran hombre de Dios se muere. Mire, yo con mucho respeto voy a decir esto, ¿verdad? Y con respeto a la memoria de todos estos grandes hombres de Dios que han partido. Yo me recuerdo que cuando este adorador murió, ¿cómo se llama él? El que canta... Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre. Se me fue su nombre, si alguien me ayuda. Este varón muy conocido, un salmista espectacular, con unas inspiraciones espectaculares, que tuvo mucho alcance, que bendijo a muchas vidas. Cuando él enfermó de cáncer, mucha gente que le ministraron bajo una falsa, ¿verdad?, expectativa de que Dios lo tenía que salvar por lo que él estaba haciendo. Porque Julio Melgar, ese mismo Fanny, Julio Melgar, de que Dios lo iba a sanar o lo tenía que sanar por las cosas que él estaba haciendo para el Señor, por el alcance que él estaba teniendo. Y dígame usted si es cierto o no, que a nosotros usualmente nos choca, nos impacta más cuando una persona de renombre, cuando una persona que está trabajando para Dios, cuando una persona que está teniendo alcance muere, que cualquier otra persona, porque pensamos de alguna manera que Dios tiene que preservar a esa persona por lo que está haciendo. Cuando la realidad es que Dios no tiene que preservarla como que está haciendo. Ya esa persona cumplió su tiempo como cualquier otra persona aquí en la tierra, pero el propósito tanto de esa persona como de cualquier otra persona es eterno. Alabado sea el Señor. ¿Cuántas de nosotros habemos en el caminar cristiano que nos sentimos que porque no hemos alcanzado, escuche bien, todos aquellos que están sentados en la iglesia, que no tienen un ministerio como tal, que no están desarrollando un ministerio, usted tiene el mismo propósito que tiene el pastor? El pastor tiene otro trabajo, otra asignación que realizar, pero su propósito es el mismo que del que está sentado en la última banca de la iglesia. Es un propósito eterno, diseñado para eternidad. Qué importante es saber cuál es nuestro propósito. ¿Por qué? Porque conforme a nuestro propósito es como nosotros vamos a caminar. Fíjese bien, el propósito es una meta. Cuando nosotros hablamos de metas, ¿verdad? Y a principios del año nos fijamos metas, usted tiene que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son tus metas? Si tu meta únicamente y exclusivamente es alcanzar el sueño americano, comprarte una casa, tener una familia de 4 niños, todos homeschooling, bien lindo, bien planchaditos, tener un carro, tener, ¿verdad?, ciertas cosas, de acuerdo a esas metas es que usted va a vivir y a caminar. Por eso es que hay tanta gente que vive para trabajar secularmente, porque sus metas son terrenales, es alcanzar una casa, alcanzar, ¿verdad?, un carro, un bienestar financiero, y no hay nada de malo en eso. Pero cuando ese es tu única meta, cuando ese es tu único propósito,
conforme a ese propósito, tú y yo vamos a trabajar, vamos a vivir y vamos a caminar. Ahora, ¿qué va a pasar si en medio de ese caminar para alcanzar ese propósito, tú te estropeas y ya tú dejas de trabajar, ya tú no puedes producir dinero, se acabó tu propósito? Por eso es que hay tantas vidas caminando y viviendo sin propósito. Por eso es que hay tantas vidas que aún dentro de la iglesia viven como si no tuvieran propósito, porque lo han ligado falsamente a un propósito terrenal. Y los propósitos terrenales tienen fin, se acaban. Mire, y esto es tan cierto como, por ejemplo, yo vuelvo al propósito de ser madre. Ser madre es maravilloso, pero ese no es mi propósito terrenal. Por eso es que muchas madres cuando terminan la crianza, y a mí me sucedió, cuando mis 3 hijos crecieron, se casaron y se fueron, yo sentí un sentido de ¿y ahora qué? Que yo estoy supuesta a hacer, y en cierto sentido tuve que volver a reestructurar mi mente porque me dio un sentido de haber terminado mi propósito y me sentí que había perdido mi propósito. Y nuevamente mi propósito va más allá de todos mis propósitos terrenales, es el propósito eterno. Pero nuevamente, como no solamente nosotros vivimos pensando en ese propósito, sino que escuche bien, hay muchos evangélicos repartiendo propósitos terrenales, ofrecen el evangelio con un propósito falso y terrenal, que cuando se acaba o no se alcanza, lo que trae es desilusión. Tú y yo no podemos servirle a Cristo con la expectativa de alcanzar un ministerio, y si usted lo alcanza, amén. Es Dios el que los ha establecido conforme a la Escritura. Pero ese no es tu propósito mayor. Tu propósito mayor es la eternidad. Y nuevamente, cuando tú tienes esto claro en tu mente, en tu espíritu, en tu corazón, tú vas a hacer todo lo que tienes que hacer para alcanzar tus metas terrenales, pero con una mentalidad de eternidad. Si se acaba mi motherhood porque mis hijos perecieron, porque ya los crié, con todo y eso yo sigo caminando con propósito. Si ya yo no puedo trabajar, ¿cuánta gente? Mire, mi suegro, que en paz descanse, fue un hombre que amaba el trabajo, fue lo único que conoció. Y yo me recuerdo que cuando él le dio un stroke y ya no pudo trabajar, él tuvo una grande problemática emocional, psicológica, porque se sintió que había perdido su propósito. Y a partir de ahí tuvo una decadencia emocional, espiritual, porque se sintió sin propósito. ¿Cuántas mujeres que no pueden parir se paran al lado de una mujer que tiene 2 o 3 niños y se sienten, ella cumplió su propósito, yo no? No, mi amada, tu propósito es eterno. Y cuando tú tienes claro que tu propósito es eterno, tú vas a vivir para la eternidad. Por eso es que mucha gente anda viviendo tras un ministerio, tras alcanzar el sueño americano, tras alcanzar... ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando lo alcanzan no encuentran satisfacción. Y tienen que buscar algo más. Y siempre viven insatisfechos. ¿Por qué? Porque ningún propósito terrenal va a llenar completamente tus expectativas. Porque tú naciste para un propósito mayor, que es la eternidad. Y para ello nosotros usamos muchos versículos. Mire, vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Estos versículos que acabamos de leer hablan de ese propósito. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ciertamente la Escritura establece que Él nos ha llamado con un propósito, pero ahí no lo define. ¿Cuántas veces nosotros utilizamos este versículo fuera de contexto para ofrecer, para comprar, para llenarle los ojos a la gente? Ven, Dios tiene un propósito contigo, contigo, contigo. Esta palabra implica, se trata de ti. Ya ahí,
Y cuando no lo definimos claramente, ya ahí sembramos una expectativa basada en nuestras necesidades, en nuestros deseos. De igual manera, Efesios 1:11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. O sea, él nos llamó, nos salvó, dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahora, todos estos versículos establecen un propósito, pero no lo han definido. Y usted entonces puede llegar a la conclusión, ok, pues mi propósito es llegar a ser pastor, mi propósito es llegar a ser evangelista, mi propósito es ganar alma, mi propósito es llegar a ser mamá, mi propósito es tener una casa, mudarme para Florida con una casa con unas palmas bien altas, tener un bote, tener un carro, tener una familia bien bonita, homeschool them, bien bonito, todo bien perfecto. Usted sabe todo lo que se presenta ahí, que es el alcance del propósito. Cuando usted mira a todas estas personas realizadas, usted probablemente se pueda sentir, pues yo no estoy realizada, ¿cuál es mi propósito? Mire, haga la pregunta, reúnase con 2 o 3 y hágale. ¿Tú sabes cuál es tu propósito? La mayoría de las personas no van a saber contestar. Van en busca de algo y nuevamente el evangelio que se está predicando hoy en día está basado en una esperanza falsa. Ven a Jesucristo, porque Él tiene tremendo propósito, pero nunca se le define. Y la gente ya rápido está pensando en su naturaleza humana. Ok, pues hay algo exclusivo para mí. Vamos a uno de los versículos más famosos de la Biblia y más conocido. Juan 3:16. Mire lo que dice la escritura. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo el que en él crea no se pierda, mire bien, mas tenga vida eterna. Mire si en este versículo no está definido el propósito eterno de Dios. ¿Para qué fue que Dios nos salvó? ¿Y por qué? Primero, por amor. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga, ¿qué? Vida eterna. No dice para que tenga el sueño americano, no dice para que tenga un ministerio, no dice para que tenga hijos, para que tenga una carrera, para que tenga esto y tenga lo otro. Dice para que tenga vida eterna. La realidad es que el propósito divino de Dios, número 1, es eterno. Alabado sea el Señor. Número 2, todos lo podemos alcanzar en Cristo Jesús. Uno de los versículos favoritos para muchísima gente. Natalie, Dios te bendiga. Cuánto me alegro que estés ahí, Natalie. Te bendigo en el nombre de Jesús. Mire, uno de los versículos favoritos que nos encanta, que nos memorizamos, Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal, para daros un futuro mejor. Esta palabra la usamos, ¿verdad?, para dar esperanza. Cuando aquellos que le sirven al Señor están caídos, están desanimados, vamos, sigue, que hay algo que te está esperando. Y nuevamente, y eso es cierto, pero tenemos que ponerle nombre y apellido. ¿Qué es lo que te está esperando? Porque nuevamente muchas veces caminamos, nos levantamos, nos motivamos a levantarnos de donde estamos porque hay algo mejor. Pero usualmente estamos esperando alcanzar algo mejor en esta carrera terrenal. Y muchas vidas se levantan, ¿verdad?, de sus tiempos tristes, de su depresión, de su desánimo, buscando ese algo mejor y están creyendo, pues ok, el Señor me va a sanar, o el Señor va a obrar esto en mi vida, o me va a dar esto, o me va a dar lo otro. Y eso es lo que muchas veces nos motiva. La realidad es que puede ser que tu enfermedad nunca desaparezca.
Y dígame si es cierto o no, hay gente que el Señor no los ha sanado y no los va a sanar. Hay gente que quisieran tener hijos y nunca los van a tener. Hay gente que probablemente nunca alcancen el salario de 6 figuras. Hay gente que probablemente nunca lleguen a tener un ministerio tan fructífero como Billy Graham, como G.A. Williams. Never. Pero eso no significa que tú no has alcanzado propósito. Cuando tú vas caminando, buscando y tras el propósito correcto, tú vives en esperanza, tú vives con propósito. ¿Qué cosa tan terrible vivir sin propósito? Sin una meta, porque si usted no sabe hacia dónde va y que hay un final, usted se desanima en el camino. Si usted saliera en una carrera terrenal, físicamente hablando, y no hay un finish line, ¿para qué va a correr? Así hay muchos cristianos corriendo esta carrera. No encuentran el final. El final es la eternidad. Hay un propósito y ese propósito es eterno. Cuando el Señor le da esta palabra de Jeremías 29:11 al pueblo de Israel, fíjese bien, esta palabra fue al pueblo de Israel. ¿Por qué nosotros lo usamos? Porque ciertamente toda palabra es para nosotros, se aplica, pero no fuera de contexto. El Señor le dice al pueblo de Israel a través de Jeremías, un pueblo que iba a entrar, ¿verdad?, a un cautiverio, le dice, pero yo sé los pensamientos que tengo de ti. Son pensamientos de bien y no de mal para daros un futuro mejor. Esto era una palabra profética. Esta palabra se cumplía en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en Cristo Jesús se cumple nuestro propósito, porque en Él, según el libro de Colosenses, está nuestra plenitud. Entonces, yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu propósito? ¿Para qué Dios te llamó? Te llamó para la eternidad. ¿Cuál es el propósito? Que llegues a la eternidad, que vivas eternamente, alabado sea el Señor. Quizá tú no has logrado varios propósitos, quizá no has logrado tener hijos, quizá no has logrado una carrera, quizá no has logrado tener esa bendita casita que se nos enseña desde pequeño. Uno de los propósitos de toda mujer al casarse es tener una casita. ¿Y qué tal las que nunca lo logramos tener? Mira, la Biblia dice que Abraham fue un hombre sumamente rico, Dios lo bendijo y nunca fue dueño de un pedazo de tierra. Porque ese no es nuestro propósito. Por eso es que hay tanta gente caminando afanada para alcanzar tantas cosas. Y total, como el gran predicador, al alcanzarlas, se tienen que sentar probablemente en el balcón. Quizás yo me imagino a Salomón en uno de sus grandes balcones, hermosos, llenos de todas flores hermosas, con todo lujo y esplendor. Y dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Probablemente tú estás ahí, quizás alcanzaste el carro, la casa, ya tienes hijos y todo, y con todo eso te sientes insatisfecho. ¿Por qué? Porque no tienes definido cuál es tu propósito. Tu propósito es eterno. Entonces, conforme a tu propósito es como tú te vas a preparar. Aquellos que su propósito, físicamente hablando, es llegar a una carrera, ¿verdad? Hay una finish line, se prepara. Hace unos ejercicios de antemano, va preparando su cuerpo, su dieta para hacer esa carrera de yo no sé cuántos kilómetros. Se prepara conforme a la carrera que va a hacer. Aquel que es boxeador se prepara de una manera totalmente diferente que al que va a correr pista y campo. Totalmente diferente. Aquel que va a hacer, no sé, boxing, cualquier otro deporte, conforme a la meta que vaya a alcanzar, así es como se va a preparar. Y en nosotros, cuando se habla de nosotros los cristianos, conforme a la visión, al nombre y apellido que tú le des a tu propósito, es como tú vas a caminar. Y nuevamente, hay metas terrenales que son buenas alcanzarlas, pero todas esas metas tienen final. Todas esas metas tienen final. Por eso es que hay tanta gente que vive sin propósito. Porque cuando no logran un propósito, una meta terrenal, se acabó su propósito. Y qué cosa terrible es vivir sin propósito. Sin propósitos definidos. So, cuando usted le pregunten si usted conoce su propósito, mucha gente hace...
Yo tengo un sueño. Mire, hasta les da pena decirlo. ¿Por qué? Porque nuevamente se nos ha enseñado que hay un propósito específico para ti que está limitado a algo terrenal, incluyendo ministerios. ¿Cuánta gente no han dejado toda su vida en el ministerio? Gloria a Dios. Yo creo que en esta tierra, ¿verdad? Tenemos unas asignaciones que cumplir. Pero esas asignaciones tienen que estar ligadas al propósito de Dios, que es eterno. El propósito de un hombre que ha sido llamado al pastorado, esa es su asignación. Fue llamado al pastorado, pero su propósito es la eternidad y el propósito por el cual él va a ejercer esa asignación tiene que estar ligada a la eternidad. ¿Para qué es el pastorado? Es un hombre que Dios le da una asignación para cuidar un rebaño, unas almas, para que lleguen al propósito eterno. Por eso es que hay gente pastoreando con propósitos terrenales. ¿Cuáles son esos propósitos? Llenar una iglesia, ofrendas, diezmos, beneficios. El propósito de todo pastor tiene que estar ligado al propósito del hombre, al propósito de Dios para el hombre, que es la eternidad, es lograr que esas vidas en las cuales usted está en una asignación lleguen al propósito eterno. ¿Cuál es? La eternidad. Alabado sea el Señor. Cuando usted conoce, quizá usted no ha logrado tener hijos, quizá usted no ha logrado tener una casa, quizá usted no tiene el mejor carro, quizá usted no logró tener una carrera, pero tienes propósito eterno. Y yo quiero decirte en esta mañana y recordarte que lo único que le da sentido a la vida del hombre es tener un propósito eterno. ¿Por qué usted cree que Salomón, después de haber tenido mujeres de todas clases, de todos colores, riqueza, sabiduría, fama, importancia, se sentó en uno de sus balcones y dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad? O sea, nada sirve, todo se acaba, alabado sea el Señor. La hierba, aleluya, hoy está verde, mañana se seca y se muere. Y la Biblia dice que así es la vida del hombre. El propósito tuyo y mío no es esta vida terrenal que cuidamos tanto, por la cual nos afanamos tanto. ¿Cuánta gente hay afanándose tanto por un ministerio? Y gloria a Dios por los ministerios. Yo estoy en el ministerio, yo amo el ministerio, pero yo quiero que usted sepa que el ministerio se acaba. Los días de gloria se acaban y vendrán los días en los cuales no hay contentamiento. ¿Y qué será el contentamiento de esos últimos días? El conocer que todavía tú tienes propósito, alabado sea el Señor. No importa si tú tienes marido, si tienes hijos, si tienes casa, si tienes carrera, si tienes fama, si tienes 10,000 likes, si tienes un blog, si tengas lo que tengas. Si no tienes definido cuál es tu verdadero propósito, yo quiero decirte que en el camino, cuando se acabe lo que tú tienes, porque todo tiene su final, se acabará tu propósito. Y perder el propósito es perderlo todo. Alabado sea el Señor. Por eso es que hay tanta gente desesperanzada, que no tienen gozo, que no viven con placer, que no saben hacia dónde va, que no tienen motivación para levantarse. Mi motivación es mi trabajo, mi motivación son mis hijos. Y cuando tus hijos crezcan y se vayan y ya no te necesiten, se acabó tu motivación. Y cuando pierdas tu trabajo ya no puedas servir, se acabó tu motivación, se acabó tu propósito. Tu propósito y el mío es eterno. Cuando Dios le da esta promesa al pueblo de Israel, porque yo sé los pensamientos que tengo de ti, pensamientos de bien y no de mal, para daros un fin de paz, un fin que esperáis, un futuro mejor. Estaba hablándole de Jesucristo. Eso era una palabra profética. Entonces, el futuro mejor que Él tiene para ti es eterno. Yo sé que quizá tu mente, ¿verdad? Y lo que muchas veces nos motiva a salir de ese desánimo y a seguir caminando es encontrar algo. Pero nuevamente nosotros vamos tratando de encontrar algo que es terrenal. Es lograr algo, es que Dios te use, pero todos esos deseos están ligados a mí, al yo. Y el propósito eterno de Dios está ligado a Él.
Por eso Jesucristo siempre hablaba del Padre, la voluntad de mi Padre. Cuando hablamos de voluntad, estamos hablando de propósito, la voluntad de mi Padre. Nunca se trató de Él, siempre se trató de la voluntad del Padre. ¿Qué era qué? La eternidad. Alabado sea el Señor. La eternidad. La mentalidad eterna, hermano, usted tiene que compartir esta palabra. ¿Por qué? Porque hay muchas vidas que su mentalidad todavía es terrenal. Pueden tener 20, 25 años en el evangelio y mucha gente se siente defraudada. Mucha gente se siente que el Señor no los ha tenido en cuenta y muchas veces culpan la iglesia, culpan el pastor porque no han logrado un ministerio, porque no han logrado una posición. Ese no es tu propósito. Tu propósito es eterno. Y si tú estás en Cristo, tienes propósito y lograrás tu propósito porque en Él son todas las cosas. Alabado sea el Señor. Yes, es en Cristo. So, si tú tienes a Cristo, tú estás en propósito. Ay, yo no sé, yo no tengo lo que tiene fulana, lo que... Mire, lo que le da propósito a mucha gente, nuevamente es lo terrenal. Por eso es que aquellos que, ¿verdad? Y digo esto con mucho respeto, no es que yo lo haya alcanzado todo, como dijo Pablo. Pero yo quiero que usted sepa, si tu propósito ahora mismo, si tú te sientes desalentado, desanimado, triste, porque quizás has intentado un ministerio, un negocio, lograr algo y no lo lograste, that's okay. That's okay. Lo importante es que tu propósito está latente. Mire, vamos a hacer un ejercicio. Póngase su mano aquí, en su mano izquierda, en su lado izquierdo. Póngasela, 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 póngasela. Todavía estoy esperando por ti, póntela. ¿Tú sientes eso que haces? Pum. Eso se llama, ¿sabes cómo? Propósito. Propósito. Mientras hay vida, hay esperanza. ¿Por qué? Porque el propósito eterno tú lo alcanzas. ¿Cómo? Aceptando a Cristo en vida. En Él. Por eso es que Colosenses dice que en Él nosotros estamos completos. Por eso es que Colosenses habla de la plenitud completos en Cristo Jesús. So, si me faltan los hijos, estoy completa. Si me falta el marido, estoy completa. Hay gente que está esperando su media naranja para sentirse completo. Y llegan a tener el marido y se pueden sentir incompletos. So, si no tienes marido, estás completa. Si no tienes hijos, estás completa. Si no tienes el mejor trabajo, estás completa. Si tienes a Cristo, en Cristo hay plenitud. Alabado sea el Señor. Porque Él es el que nos da ese propósito eterno. Es en Cristo que lo alcanzamos. Entonces yo voy a vivir conforme a mi propósito eterno. Que si dejé de trabajar, no, ya no pude trabajar, que si no pude tener hijos, que si no pude alcanzar esto, that's okay. That's okay. Usted tiene que tener metas a corto plazo. Pero yo quiero que usted entienda que la meta a más largo plazo es llegar a la eternidad. Alabado sea el Señor. Hay mucha gente que ha logrado muchas cosas, pero todas esas cosas tienen su final. Yo quiero recordarte que todas tienen su final. El ministerio tiene su final. Los días de gloria tienen su final. Hoy puedes tener 500,000 likes. Mañana llegó una nueva y ya tú pasas a la historia. So, esa no puede ser tu meta, eso no puede ser lo que te levante todos los días, eso no puede ser lo que te motive, eso no puede ser lo que te dé esperanza para buscar. Busca, que todavía hay algo que te espera. Y nuevamente se nos ha insertado en esta mente que hay algo, un regalo especial para ti. Y yes, lo es, pero es eterno. ¿Qué implica esto? Que quizá terrenalmente tú puedas vivir con una enfermedad, puedas vivir con hijos rebeldes, puedas nunca alcanzar el trabajo de 6 figuras, puedas quizá nunca al comprarte la mansión. Yo veo a veces tanta gente con un hashtag goals y cuando miro el picture de los goals,
es una mansión, es, yo no sé, tremendo carro, es un esposo, unos niños bien bonitos peinaditos con el carrito al lado y la casa detrás y unas llaves. Si esos son tus goals, yo quiero que tú sepas que puede ser que los alcance, pero eso también acabará. ¿Y después qué? ¿Después qué? Entonces, por eso es que hay gente que se siente que no satisfecha, porque no han alcanzado todas estas cosas que todo el mundo dice que debieran ser nuestras metas. Gloria a Dios si usted ha alcanzado eso. Pero nuevamente, una vez los alcance, te va a pasar como el predicador. Te vas a dar cuenta que ahí no estaba la plenitud del hombre. La plenitud del hombre está en la plenitud que tenemos en Cristo Jesús, que le da sentido a esta vida. Salomón llegó a sentirse que nada de lo que había logrado tenía sentido. Nada. Lo logró todo. Si tú te crees que tú te sientes así porque no has alcanzado lo que logró fulana, porque no tienes los likes que ella tiene, porque no tienes la casa que ella tiene, porque no tienes esto, mentira, es una mentira. En esta mañana desmantelamos esa mentira con una verdad. Te sientes así porque todavía no tienes tu propósito definido, porque no le has podido poner nombre y apellido, pero si en esta mañana tú entiendes a través de la escritura que de tal manera Dios te amó para que aquel que crea, o sea, si tú has creído en Cristo Jesús, no te pierdas, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Alabado sea el Señor. Y entonces, si tú estás en Cristo, esa eternidad está segura. No importa lo que tú alcances o no alcances, la realidad es que tú completarás, vivirás para ese propósito que da sentido a la vida del hombre. Usted sabe cuánta gente hay que lo tiene todo. Usted sabe cuánta gente usted y yo conocemos. Cuánta gente famosa lo alcanzó todo. Tenían mansiones, carros, mujeres, marido, todo. Y terminaron quitándose la vida. ¿Por qué? Porque no tenían el verdadero propósito. Porque no tenía sentido. El único propósito que le da sentido a la vida del hombre es el propósito eterno. ¿Por qué? Porque ese fue el diseño original de Dios. Y fuera de ese propósito no hay completo contentamiento, no hay satisfacción. Si en esta mañana tú estás esperando que venga un profeta, que venga un predicador a decirte tienes que seguir porque hay un propósito, lo que te debe motivar a ti a levantarte, a seguir, a pelear, es saber que tienes que llegar a la eternidad. Que tienes que llegar a la eternidad. Bendiciones para todos aquellos que se conectan en esta mañana. No importa lo que tú hayas logrado. That's okay. Gloria a Dios por lo que has logrado. Pero si no has logrado todo lo que ya hemos mencionado, that's okay. Todavía tu vida tiene propósito. Vive como tal, levántate en este día, camina en este weekend con esa cabeza bien en alto, definido. Yo sé cuál es mi propósito. No alcancé el trabajo que tenía, no alcancé los hijos que yo quería, no alcancé esto, pero tengo propósito. Tengo algo por qué vivir, tengo algo por qué luchar. ¿Cuál es? Llegar a la eternidad. Alabado sea el Señor. Y la Biblia dice que en Cristo Jesús tú estás completo. El diablo es un mentiroso cuando te dice que tú eres un loser, que tú no has alcanzado, quizás no has alcanzado cosas terrenales. Pero nuevamente, si tú estás en Cristo Jesús, tú estás pleno, estás completo, tienes algo por qué vivir. No es por tus hijos, no es por el trabajo, no es por lo que tú hagas en las redes sociales, es por la eternidad. ¿Cuál es tu propósito en esta mañana? Dile, pon el nombre y apellido. Mi propósito es la eternidad. Es ese diseño original por el cual Dios me creó para la eternidad. Alabado sea el Señor. Para la eternidad. Todo lo demás que yo alcance son plus, son extras. Pero lo que me motiva a mí, lo que te debe motivar a ti, no debe ser la promesa de un ministerio. No debe ser la promesa de que el Señor te sane. No debe ser la promesa de que el Señor te quite tus problemas. No. Lo que te debe motivar a ti es la eternidad, porque para ello fuiste creado y para ello se pagó grande precio. ¿Para qué fue que Cristo murió?
No fue para sanarte exclusivamente. Ah, y yo sé que mucha gente usa nuevamente fuera de contexto. Por sus llagas todos nosotros fuimos curados. ¿Y qué tal los que no se sanan? Entonces el sacrificio fue en vano. No. El sacrificio fue para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no hay nada más espectacular que le dé sentido a tu vida de saber que no importa lo que tú vivas, lo que tú pases en esta tierra, hay una meta que te espera y es la eternidad. Alabado sea el Señor. Hay algo que te espera, que va más allá de un ministerio, que va más allá de una casa, que va más allá de un marido, que va más allá de los hijos. Se llama eternidad. So, ¿cuál es tu propósito en esta mañana? Será la pregunta. Mi propósito es la eternidad. Mi propósito va más allá y cuando tú tienes ese propósito definido, tú vives conforme a ese propósito, porque es hasta llegar a esa meta. Tu mirada, tus ojos, lo que tú vives, lo que tú haces. Mire, tú trabajas simplemente para comer. Porque el que no trabaja, la Biblia dice que no come. No, no trabajas para vivir, trabajas simplemente para comer. Para vivir es lo eterno, lo eterno. Nuevamente, si en esta mañana tú no habías podido definir cuál es tu propósito no está ligado a un ministerio, tu propósito está ligado a la eternidad. Alabado sea el Señor. Y en Cristo Jesús todos alcanzaremos ese propósito, la eternidad. So, en esta mañana, que esta sea tu motivación para levantarte, para luchar, para salir de tu desánimo. No tienes deseos hoy de adorar, no tienes deseos de seguir las pruebas, tus hijos, el trabajo, te tienen atribulado, te tienen decaído. Levántate, hay un propósito mayor que todo eso. Sobrelleva esas cosas. Todo eso tiene su final. Sobrellévalo, sobrellévalo. Tu matrimonio está en crisis, ya no sabes qué hacer. That's okay. Sobrellévalo. Sobrellévalo, pide gracia y sobrellévalo. Pero hay algo más que no puede estorbar tu deseo de adorar, tu deseo de seguir, tu deseo de levantarte, que es alcanzar la eternidad, que es tu propósito original. El propósito del Señor es alcanzar la vida eterna, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Son pensamientos de bien y no de mal para daros un futuro mejor. ¿Cuál es ese futuro? La eternidad, donde la Biblia dice que no habrá llanto ni enfermedad, donde la Biblia dice que el orín y la polilla no pueden corromper lo que nos espera. Aquí todo es corruptible, pero lo que nos espera es incorruptible. Alabado sea el Señor. Y si eso no te motiva para levantarte, si eso no te motiva para luchar, entonces nada te motivará. No importa lo que tú alcances, todavía vas a sentir que necesitas buscar algo más. Por eso el que no tiene casa, el que no tiene hijo, el que no tiene el trabajo de las 6 figuras, puede vivir en contentamiento. ¿Por qué? Porque sabe que su mayor motivación está en la eternidad y esa no te la puede quitar nadie. Cristo pagó precio por ella y te la entregó, la hizo accesible para ti en esta mañana. So, defínete cuando te pregunten de ahora en adelante, ¿y cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito de tu vida en el Señor? Llegar a la eternidad, lo eterno, lo eterno. Y si ese es tu propósito, conforme a ese, tú vas a vivir. Fíjese bien que la gente, según lo que tiene en la meta establecido es conforme a lo que hace y cómo vive. So, mira cómo vive la gente y sabrás cuál es su propósito. O por lo menos el propósito por el cual están luchando y están viviendo. Así que en esta mañana, comparta esta transmisión para que quizá otros que todavía no se han definido o quizá todos aquellos que usted le pueda hacer esta pregunta, haga este test durante este weekend, todo el que usted se encuentra en el camino, pregúntele, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu meta? Y muchos te dirán quizá alcanzar el sueño americano o tener hijos o casarme, pero más allá trata o educa o comparte esta transmisión para que otros lleguen a entender que nuestro propósito no tiene nada que ver con lo que alcancemos aquí en la tierra.
Y eso es lo que nos mantiene vivos. Eso es lo que nos mantiene luchando, caminando, batallando. Esa es nuestra razón de vivir. Por eso es que hay mucha gente que cuando se acaba su razón de vivir, que pueden ser los hijos, la casa, el trabajo o quizás muchas otras cosas, su identidad o su apariencia delante de los hombres, se acabó su propósito y ahí mueren en vida, pero mueren. Pero cuando tu propósito es eterno, hasta tú no llegar hasta esa eternidad, no cesarás de luchar, de batallar, de vivir. Y no hay nada más hermoso que vivir con esa esperanza de saber que llegaremos a la eternidad. Una esperanza que dice el libro de Hebreos, no avergüenza. Alabado sea el Señor. Abraham murió creyendo en una esperanza. Nunca la vio, pero la creyó. Alabado sea el Señor. En esta mañana, ¿cuál es tu propósito? Tu propósito es la eternidad. Y esa ya Cristo la compró para ti, para mí. Levántate en esta mañana, regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Regocíjate y canta. Tienes propósito, tienes propósito, está latente. Levántate y grita a los cuatro vientos, mi vida tiene propósito independientemente de lo que yo haya alcanzado aquí en la tierra. Pasen todos un día súper bendecido, un weekend súper espectacular sabiendo que voy camino a mi propósito, que es eterno, que no tiene final, que nadie lo corrompe ni lo daña, que no se acaba. Alabado sea el Señor. Bendiciones para todos. Será hasta nuestro próximo programa, Disciplinas Libertadoras, el próximo miércoles a las 8 de la noche. Sigan nuestros escritos durante la semana. Tenemos algunos proyectos nuevos que vamos a compartir pronto con todos ustedes. Y tenemos una transmisión especial para la Navidad, para el Día de Acción de Gracias. Y de igual manera tenemos una sorpresa que vamos a compartir con todos ustedes muy pronto. Así que pasen todos un día bendecido. No deje de compartir esta transmisión para que otros reciban esta palabra de propósitos. Bendiciones para todos. Muy buenos días.